Claro que hay que salir ahí, ahí hay que salir, ahí hay que salir. Pablo, tienes atrás lo tuyo. Pablo. Por favor, de la cara. Raúl, Alex, pego yo. Luis. Cuidado, camino con bola. Eso es. Arriba delantero, no hacen nada aquí.
Sal, Raúl, sal. Vamos, Rafael. Activa, aparece. Pase, Fer. Ferran, Pablo, quédate. Sigue Félix. Cierra. Manu, Fer estira. La marca. No, Raúl, solo ahí, Pablo.
Calma, Martín, piensa. Cambia.
Asier, Mate área, Martín aparece. Mira Martín, cambia, si no Pablo. Iniesta, sepárate de él. Sepárate. Salimos, ahora, salimos. Va Luis, por fuera tienes a Mate. Cuidado, Manu. ¡Hay ventaja! Sitio. Mateo, tú. Hay que salir ahora, Mario, salta en el área. No pasa la bola. Hay que salir, Lucas, hay que salir. Dale un poquito, Marcus. Mario, ciérrate, Lucas, ciérrate. Si se agacha. Mateo, va a ser sitio. Delantero, Sarra. ¡Manu! Martín detrás. ¡Raúl! Alex. Alex, por fuera. ¡Marcus, sin falta! Por fuera, Alex. Hay que venir, Lega, sánalo. Aquí, Mario, salga aquí. Ahora, vuelve, Alex. Va nuestra allí, va. Abajo, vuelve, Fer, si no. Álvaro. Tranquilo. Tranquilo. Mateo, cierra. Sigue, Mate. Ahora aguanta atrás, Leo. Raúl, otro. Va. Martín, aguanta más atrás. Martín, aguanta más atrás. Sal, Mateo, cuidado. Otra. Mateo. Corre. Mario, va para atrás. Aguanta abajo. Marcos, corre. No, venga. Tranquilo, Marcos. Mario, el 5. Ya está. Rápido, dale. Mati. Vuelve. Estáis bien colocados. Tranquilidad. Levanta cabeza. Vamos bien. Ahora vamos allí. Cierra. Vuelve Sinofer. Rápido. Vale, Silvio, vale. Cuidado, Álvaro. Mateo, aparece.
chicas, volved a la grada. Por favor, chicas de Andalucía, volved a vuestro sitio, por favor. No podemos hacer esto hoy. Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar con la ceremonia de entrega de trofeos. Por favor, los 3 equipos finalistas de cada categoría os necesitamos en el campo. Los equipos masculinos en la portería más cerca de la ambulancia, por favor, hacia ese lado del campo. Los equipos femeninos en el medio de campo. Cada uno ubicado en un cono que se está disponiendo en este momento. Por favor, equipos, los 3 primeros clasificados por orden en la portería de 3, cada uno en su cono. Galicia, en el cono de... Los equipos masculinos, por favor, colocaros cada uno en vuestra zona. Por favor, staff, acompañadme aquí de este lado. Quiero agradeceros a todos, chicos, chicas, el magnífico campeonato que hemos tenido estos días, acompañados de un tiempo especial que os hemos preparado después de... Quiero agradeceros, insisto,
vuestra presencia aquí, a todos los equipos participantes en un año tan complicado como el que estamos teniendo. Pero como veis, os hemos preparado un fin de semana estupendo, con mucho sol, cosa que no teníamos hace pocos días, para que estuvierais más cómodos. Quiero agradecer muchísimo y además expresar nuestra, bueno, desde la Federación Gallega, la lástima que tenemos de que los papis, padres y madres de todos vosotros, que les hubiera gustado mucho estar aquí, por las circunstancias que todos conocéis, no ha sido posible. Pero sí que notamos que estáis desde casa, chicos. ¿Podéis saludar a las cámaras que están allá arriba? Vuestros padres os están viendo, allá arriba. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís a través de los canales de streaming, que hemos sentido, poquito menos del que nos gustaría, pero hemos sentido vuestra presencia desde casa. Quiero agradecer también la presencia de nuestras autoridades, que han tenido el detalle de venir a pasar la tarde con nosotros, especialmente a nuestro alcalde, a Gonzalo Pérez Jácome, al delegado de la Xunta de Ourense, Gabriel Alén, responsable de deportes de la Diputación, Bernardino González, jefe de servicio de deportes de la Xunta, Manuel Pérez, a miembro de la Junta Directiva, Álvaro Zavala, de la Federación Española de Hockey, y al presidente de la Comisión Gestora de la Federación Gallega, Alberto Esteves. Como veis, estamos bien acompañados y arropados. Sin más, para terminar este Campeonato de España Selecciones Autonómicas Sub-14, comenzaremos con la entrega de trofeos. Comenzando por los que habéis ganado la medalla de bronce, que os lo va a hacer entrega, pero antes de esto tengo que explicaros cómo va a ser el protocolo. Solamente un representante de cada equipo se acerca a la mesa, ¿vale?, a recoger las medallas, excepto los campeones, que se acompañarán dos para recoger el trofeo y medallas, ¿de acuerdo? Solo uno se acercará por cada equipo. El tercer clasificado y medalla de bronce masculino entregan los trofeos Manuel Pérez, de la Secretaría General para el Deporte, y Alberto Esteves, de Federación Gallega de Hockey. El equipo masculino tercer clasificado ha sido la Comunidad Valenciana. Un aplauso. Por delante, por favor, por delante. Por delante de los banners. Qué poco entusiasmo, ¿no? Podríamos aplaudir un poquito más. Y tercer clasificado en la categoría femenina, medalla de bronce, Galicia. Se entrega Alberto también, Esteves y Manuel. Entregáis también a las chicas gallegas. Chicas. Segundos clasificados, medalla de plata. Entregan los trofeos Álvaro Zavala y Bernardino González. Por favor, os adelantáis, Bernardino y Álvaro. Equipo segundo clasificado masculino, Asturias. Un aplauso, por favor, delante de los banners. Esperad ahí. Equipo femenino, Álvaro Bernardino, esperad ahí, por favor. Comunidad Valenciana.
antes de entregar los trofeos a los campeones, vamos a hacer el acto de entrega de los trofeos individuales, también muy importantes, Vamos a comenzar a entregar los trofeos a la mejor y el mejor portero del campeonato. Entrega el trofeo de nuevo Manuel Pérez y Alberto Esteve, y entrega el trofeo masculino al mejor portero, dejadme que ponga un poco Nicolás McCammon, la selección asturiana. Bravo, Nicolás, por delante el banner. Y la mejor portera del campeonato, Ainhoa Carretero, de la selección de la Comunidad Valenciana. Y cómo no, si tenemos mejores porteros, también tenemos máximos goleadores y goleadoras. El trofeo al máximo goleador y máxima goleadora lo entregarán a Álvaro Zabala y Bernardino González. Por favor, acompañadnos al centro de nuevo. Y en este caso tenemos una particularidad. La particularidad es que tenemos a dos máximos goleadores en categoría masculina. Por lo tanto, a uno de vosotros os vamos a deber el trofeo. Pero os vamos a pedir que vengáis uno primero y el otro después a haceros la foto. El trofeo máximo goleador lo han ganado Pablo, de la Federación Asturiana, y Marcus Leite, de la Federación Andaluza. Pablo, te llevas el trofeo, Marcus, te lo enviaremos. Marcus, por favor, ponte la foto, Ahora sí. Marcus, te debemos un trofeo. Y, por supuesto, nos falta, esperad un segundo, Bernardino, nos falta la máxima goleadora del torneo, que en este caso no ha habido discusión, y es Gabriela Roca, de la Comunidad Valenciana. En este momento nos queda también el trofeo a la mejor jugadora y al mejor jugador del campeonato. Le voy a pedir a nuestro alcalde, Gonzalo, y a nuestro delegado, Gabriel, que nos acompañen al centro para entregar los trofeos de mejor y mejor jugadora. Jugador y jugadora. El mejor jugador del campeonato es Marcelo Íñigo Barona, de la selección de Aragón. En este momento la selección de Aragón no está con nosotros y le haremos llegar el trofeo oportunamente. Pero sí tenemos con nosotros a la mejor jugadora del torneo, que en este caso es Adriana Dorrigo, de la selección gallega. Bravo, Adriana. Antes de entregar los ansiados trofeos de campeones de España, me gustaría... quiero agradecer, por supuesto, a la Federación Española, de todos los técnicos y staff, árbitros en este caso, y los directores deportivos de la Federación Española, el esfuerzo que han hecho en estas tropemil horas de hockey. Un aplauso, por favor, para nuestros árbitros
para nuestra directora técnica, nuestros oficiales y el manager. De verdad, sin vosotros imposible, después de tantas horas de hockey. Me gustaría pediros también un aplauso muy fuerte y muy importante para todos estos voluntarios que tenéis aquí, que se lo han currado no solo en la preparación del campeonato, sino tenerlos a todos controlados y ordenados, cosa que no es nada fácil. Muchísimas gracias, chicos, por dedicarnos vuestro fin de semana. Y sin más, los campeones de España del campeonato de selecciones autonómicas sub-14 del año 21 ha sido Andalucía. En ambos casos, enhorabuena. Entrega el trofeo el alcalde Gonzalo y nuestro delegado Gabriel, por favor. Chicos, capitán y ayudante de la selección masculina de Andalucía, por favor, a recoger trofeo y medallas. Esperad un momentito, porque ahora os toca a las chicas, campeonas de España, categoría femenina sub-14 en Andalucía. Y un recoge el trofeo. Chicas, os estamos esperando. Un aplauso fuerte para las campeonas de España. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengáis un feliz retorno a vuestra tierra. Saludos.